Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Y hoy tenemos con nosotros a un traidor, a un exiliado, a un chico que entrené desde pequeño, lo conozco de muchos años. Lo que pasa es que el muy traidor abandonó el fútbol 11, el fútbol césped o como lo quieran llamar, y se fue al fútbol sala. Así que bueno, lo he traído un poquito para putearlo, para hacerlo sufrir y nada, poco más. Él estuvo jugando muchos años, bueno, ya creo que más años en fútbol sala que en fútbol 11, por ahí andará. Después de que ya se nos fue haciendo un hombre, se dedicó a entrenar. Creo que, bueno, lo aclarará ahora cuando se presente, creo que femenina y no sé si masculino también. Y bueno, ya tiene un bagaje y tiene unas espaldas para que aguantar las embestidas que le voy a meter. Así que su nombre es Érico y nada, Érico, bienvenido y venga, preséntate tú mismo y prepárate. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, como acabas de decir, me llamo Érico. Yo estuve mucho tiempo entrenando de cadetes y un año solo estuve entrenando juveniles, y los últimos 3 ha sido solo a las chicas en fútbol sala, y más o menos sí llevo el mismo tiempo en fútbol sala que lo que jugué en fútbol sala, más o menos. Bueno, pues nada, este es Érico y ahora pasaré a hacerle la multipregunta, porque siempre aprovecho para hacer varias preguntas en uno y que se vaya pensando. Siempre les doy la oportunidad de devolvérmela, y así no. Como pregunto yo primero, pues tienen la oportunidad de hacerme sufrir y no sufrir propiamente la respuesta mía. Así que nada, paso con el primer tema. Bueno, pues ahí va mi pregunta, Érico. Aparte de lo que te motivó a cambiar de deporte, de fútbol de modalidad más bien, ¿qué diferencias encontraste en el fútbol sala que te hicieron mantenerte ahí y no volver? O aunque te tenté varias veces, no conseguí traerte de vuelta al fútbol 11. Y a la hora de entrenar, ¿alguna diferencia también entre fútbol sala y fútbol 11, vamos a dejarlo así, o fútbol césped? A la hora de entrenar masculino y femenino en fútbol sala, ¿por qué recomendarías o no recomendarías a la gente que cambiara de modalidad? Y ahí te debatiré yo, porque tenemos que sacarlos del lado oscuro y traerlos a la claridad. Vale, uno de los motivos fue técnico, en el sentido de que el tema del control del balón, la conducción y a la hora de los pases, los golpeos, el balón es distinto, la superficie es distinta y requiere, por así decirlo, menos habilidad técnica que a la hora de controlar un balón de fútbol césped. Cuando yo me cambié de fútbol césped a fútbol sala, no tenía, o yo consideraba que no tenía ese gran control de balón, y a la hora de intentar aprenderlo, o de más bien potenciarlo en fútbol sala, se me hacía mucho más fácil por el material del balón y de la cancha. Después, otra de las cosas que también me gusta mucho y la considero una gran diferencia, y desde mi punto de vista, importante recalcar eso, estás mucho más en contacto con el balón. En lo que en fútbol césped depende mucho, o yo creo que depende mucho de la posición en la que juegues, y también en cierto modo incluso de tus compañeros, pero en fútbol sala tocas mucho el balón, aunque ni lo quieras tú o no lo quieran tus compañeros. Quiero decir, el contacto con el balón es continuo, es repetido, se da en muchas ocasiones y no es tan fácil evitarlo, no es tan fácil
que no te llegue un balón. Entonces, como hay mucho más contacto y mucho más juego, desde mi punto de vista me parece más entretenido que el fútbol césped. Bueno, ahí podríamos debatir un poquito. Primero, sobre tus condiciones. Bueno, vamos a hablar, no vamos a centrarlo ahora tampoco en tuyo jugador, pero creo que, como siempre, te infravalorabas tú mismo. Y bueno, en que no hace falta, yo creo que hace más falta más habilidad en fútbol sala que en fútbol césped, porque dependes más o sea, son cuatro, aparte del portero, son cuatro y que de esos cuatro tienen aparte no voy a entrar en un departamento técnico porque ni me gusta, ni en táctico porque ni me gusta, ni lo entiendo, ni me apetece tampoco, porque porque quizás en mis condiciones cuando yo era jugador el fútbol sala no explotaba mis virtudes, entonces nunca me gustaba verlo. Mi énfasis y mi odio hacia teórico al fútbol sala fue más por darte por saco y porque te ibas, porque me da coraje que te fueras, pero creo que técnicamente se le requiere más a un jugador de fútbol sala. Quizás que los controles se te quedan más cortos porque el balón no bota tanto, quizás, eso sí, pero no sé, tú has el que ha vivido la experiencia, yo he jugado a fútbol sala más que para vacilar, o sea que ahí no te voy a rebatir mucho. Ahora te hice más preguntas, no te me eches atrás, responde. Sí. Yo no voy a entrar ahí en tu mentalidad. De todas maneras, también quería puntualizar lo que acabas de decir, hacer una puntualización, y es que de lo que yo veo, o creo que más bien lo que yo viví, es que en fútbol sala es mucho más fácil cubrir una carencia. Si tú tienes una falta técnica, o sea, una carencia técnica, puedes sustituirla y ser igual de válido con muy buenas cualidades tácticas. Por ejemplo, si fallas en táctica y tienes técnica, lo que puedes hacer es cubrirlo con cualidades físicas. ¿Sabes? Yo creo que es muy fácil sustituir una por otra y ser igual de válido. Desde mi punto de vista, y lo que yo recuerdo, por lo menos lo que yo creo que es que en fútbol césped eso no se da tanto, o no es tan fácil que se dé. Tú entiendo que lo que estás diciendo que es más fácil adaptarse al fútbol sala que al fútbol césped, siempre y cuando hablemos ya hablando de fútbol 11, porque fútbol 7 Sí. pues es más, no más parecido, no tiene más semejanza a lo mejor que al fútbol sala, pero al ser menos jugadores pues entra más en contacto, se suele rotar más de puesto a los jugadores, de hecho es recomendable, que eso ya haré un podcast hablando sobre eso, bueno, creo que ya en algunos de los podcasts tocamos el tema, pero sí, a lo mejor sí, pues, además el fútbol sala te obliga a jugar, quieras o no quieras. Lo que no sé es a la hora de realizar los cambios, que yo creo que eso ya hablaremos más adelante, si a la hora de poder entrar y salir y demás, pues a lo mejor si hay un jugador que no sé si la posibilidad de entrar y salir te da a un jugador más con menos condiciones, le da más probabilidad de jugar, o es indiferente, o igual que fútbol 11, o bueno, no lo sé. Pero bueno, ahí están mis argumentos también. Ese, si quieres te lo rebato después, o te lo rebato en otro, te lo contesto. Y la siguiente que me hiciste, si no me equivoco, era que cómo era entrenar. Cuando dijiste entrenar te referías a como entrenador. Primero como jugador. Primero como jugador y después como entrenador. Los cambios que tú ves o qué diferencia hay. Y después ya, femenino y masculino, si notas alguna diferencia a la hora de entrenar y a la hora de jugar y a la hora de competición. Vale. A la hora de los entrenamientos, y más teniendo en cuenta que estuve mucho tiempo haciendo pretemporadas o sea, entrenando antes en fútbol césped. Estoy dándome por saco a mí, sí. Sí. Estamos de acuerdo. Simplemente entrenando para después empezar la pretemporada en mi club. Las exigencias físicas, estoy hablando sobre todo del club en el que yo estaba, o sea, otros clubes de fútbol sala no lo sé, pero en el club en el que yo estaba las exigencias físicas, sobre todo los entrenamientos, eran bastante superiores. O sea, era una exigencia que si no tenías buena forma de partida, costaba bastante seguir un entrenamiento. Una vez te adaptas, una vez trabajas, porque quieras o no, el intentar estar a la altura del entrenamiento, lo que va haciendo es que poquito a poco vayas ganando esas cualidades que se necesitan. Una vez que las tienes, la exigencia sigue siendo alta, pero es bastante sobrellevable. Al ser un deporte tan rápido, sobre todo en el tema de los partidos,
creo que se necesita esa exigencia física y yo la considero una diferencia notable de lo que era entrenar en fútbol césped a entrenar en fútbol sala, sobre todo en ese sentido. También en experiencia personal, es verdad que en lo que es la parte física había poco balón, y recuerdo que cuando había poco balón en fútbol sala, recuerdo que cuando estábamos en fútbol césped, muy rara vez no había balón de por medio, era mucho más el tiempo que se estaba con balón que no sin balón, y a lo mejor eso también es una diferencia notable, pero tampoco puedo decir que sea a rasgos generales que la preparación física de un equipo de fútbol sala dependa de no tener el balón todo el rato en los pies. Yo supongo que todo eso es adaptable. Hombre, hablando de en fútbol 11, bueno, en fútbol césped, la inercia va a entrenamiento integrado. La inercia, o sea, toda la metodología que se está implementando, todos los modelos de trabajo son integrados. O sea, es meter más situaciones de partido, más situaciones reales de partido, más balón. Pero bueno, es verdad que yo lo aplicaba desde muy pequeño. También es verdad que el fútbol 11, que aunque cuando tú venías en las pretemporadas, pues también ya era juvenil, ya eran categorías donde la parte física intentábamos meterla siempre con balón, pero yo creo que es más bien según la idea que tengas la metodología que apliques que la que realmente sea, porque desconozco la de fútbol sala. También es verdad que la resistencia del fútbol sala, la resistencia que se trabaja, no es la misma que la de fútbol 11, que la de fútbol césped. El fútbol sala es un poquito más, aparte de ser resistencia anaeróbica, yo creo que es más aláctica todavía. Sin embargo, en el fútbol hay resistencia aeróbica, menos de lo que la gente se cree. El fútbol no es tan aeróbico, porque aeróbico no es correr. Nadie se pasa más de... Estoy seguro que nadie está corriendo 10 minutos seguidos en fútbol. Entonces no hay resistencia aeróbica. Y ahora, pensándolo así, desde el desconocimiento, a lo mejor en el fútbol sala es más aeróbica. Incluso porque no tienes tiempo de parar. A lo mejor entras y sales cuando estás cansado, pero a lo mejor también es más, se trabaja más la resistencia aeróbica que en fútbol, o se debería trabajar, porque en fútbol muchas veces estás caminando en el campo, simplemente basculando. Entonces el fútbol es un deporte que, aunque la gente crea que se tiene que trabajar esas burradas que se hacían antes y que yo sufrí, 30 minutos de carga continua, 40, eso en el fútbol está más que demostrado. Se puede trabajar en una pretemporada, una cosa puntual, porque la resistencia aeróbica hay que trabajarla, pero no es algo fundamental. Si tú trabajas, de hecho, en el fútbol, en los modelos de entrenamiento y las metodologías, tú la carga de trabajo que metes va en función al tiempo y al espacio. O sea, tú puedes hacer una carrera de 10 minutos, carrera continua de 10 minutos, o un trabajo en un espacio amplio de 2 minutos, de una posesión a 2 toques. A lo mejor metes un 3x3 en un 30x30. No hay jugador que te aguante ese trabajo más de 2 minutos y medio. Porque el esfuerzo es máximo. Y ahí las distancias son más grandes, no estás tan cerca. Entonces, sí es verdad que en fútbol césped se trabaja más en función a eso, la carga. Por eso hay mucha gente que se alarma cuando ve un equipo profesional que ya no entrena mañana y tarde, pues que a lo mejor las cargas son más intensas. Entonces, si son más intensas, estás trabajando lo mismo que metiéndole 2 sesiones y que en una sea foot tenis, rondito y cualquier cosa. A lo mejor le metes más carga, más intensidad, mucha más intensidad, y igualas la carga. De hecho, en algún momento, no sé si lo he hablado, que se ha estado estudiando los microentrenamientos a la hora de hablar de fútbol profesional. Yo fui a alguna ponencia de esas y se estaba estudiando hacer 5 o 6 entrenamientos al día de máximo 20 minutos. Pero eso conllevaba su comida, su siesta, su descanso. Eso yo creo que es inviable, pero bueno, se estudió. Yo creo que por ese aspecto sí, no lo sé, porque no conozco tanto del fútbol sala y me has hecho odiarlo, así que pues menos conozco. Así que te quedan 2 más. 2 o 3. Bueno, el tema de entrenar, las categorías que yo he entrenado de chicos ha sido cadetes y juveniles. Juveniles fue solo 1 año, y por mis condiciones personales a nivel de personalidad, de moralidad y demás, hay mucha broma,
de mi falta de autoridad como entrenador. Entonces, con unas edades de ese estilo, la personalidad que yo llevo es bastante complicada. A la hora de esa compenetración entre el jugador y el entrenador es bastante complicado si el jugador no consigue ver al entrenador como una figura de autoridad. Y eso acarreó ciertos problemas y dificultó bastante la labor de lo que era entrenar. Es un aspecto que en los dos equipos femeninos que yo he entrenado no se ve. Las chicas, cuando digo las chicas me refiero a los grupos que yo he entrenado, no en general. Pero las chicas no necesitan una figura de autoridad. Te ven como el entrenador, pero no necesitan esa autoridad y ese ímpetu que muchos equipos de chicos a nivel general sí necesitan. Yo creo que es una diferencia bastante notable y es por eso, o ese es uno de los motivos por el que me siento más cómodo entrenando chicas, porque esa firmeza, ¿no?, que a veces hace falta con un equipo de chicos, no es tan necesaria y eso hace un poquitito más llevadero el entrenar a las chicas. Además, el ambiente que, por lo menos en mis dos casos, el ambiente que se genera es mucho más cercano, mucho más agradecido, por decirlo de alguna manera. Las chicas tienen claro que la competición es una cosa, el ocio es otra, y son capaces de encontrar el punto medio entre una y otra. Los chicos, repito, ¿sabes? Lo que yo he vivido, los chicos es competición y competición y competición. Y si tú haces algo que perjudique los resultados, ya no les parece bien, ya se enturbia un poquito el ambiente. Y eso es algo que por el otro lado con las chicas no pasa. ¿Por qué crees que es esa diferencia? Yo casi seguro tengo la certeza de que sé por lo que es, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué crees que hay esa diferencia entre el fútbol masculino que tú has vivido, el fútbol sala, el fútbol en general, ya te digo yo que es el fútbol general, y el femenino? Yo creo, todo es desde la experiencia. Muchas chicas, su objetivo es el principal, pasarlo bien, el secundario, hacer deporte, y ya el tercero es competir. Lo ven como un pasatiempo, lo ven como un complemento más, y los chicos normalmente suelen verlo como lo primordial. O sea, hay gente que, aunque sea un hobby, lo deja todo por ese hobby, y la prioridad en su vida es ese hobby. Yo sé que las hay, pero las chicas que yo he visto a nivel amateur, me he encontrado con bastantes chicas y es muy difícil encontrar a alguien que priorice el fútbol sobre todo. Yo creo que no. Yo creo que puede ser que tú te hayas encontrado eso y que esa sea la mayor diferencia. Pero claro, tampoco sé a nivel fútbol sala cuánto mueve el fútbol femenino y la evolución que ha llevado, como en el fútbol 11. Al final todo es todo tiene que ver con el tiempo que se iba realizando X actividad. En el caso del fútbol, yo he escuchado decir que por qué los hombres ganan tanto y las chicas profesionales ganan menos, mucho menos, y están peleando por sus derechos que son suyos y tienen que seguir peleando para que mejoren, pero es que al final, si nos vamos al fútbol profesional, que es algo que está fuera totalmente normalmente del podcast, de los temas del podcast, al final es lo que genera. Tú generas X dinero y ganas en función a lo que generas. ¿Dime? Es que quería hacer una aclaración aquí. O sea, no voy a dar una certeza, pero sé que lo he leído y sé que lo he escuchado es algo que en cierto modo me molesta cuando lo escucho, y realmente, o sea, las chicas, las profesionales, no piden ganar lo mismo en cantidad. No, yo no digo las chicas. Yo no digo las chicas, pero yo no digo que las chicas pidan eso. Digo la opinión de la gente que está fuera del deporte. Bueno, La gente, eso es el problema. si vamos a entrar en tema político, del nuevo feminismo absurdo que hay, lo siento, y el que me conoce sabe que no soy machista, ni lo más alejado a mí es ser machista, pero el nuevo feminismo que hay exige cosas que no son acordes. Ellas piden un salario, un mínimo, en función a lo que hacen y a lo que generan. Y ellas están peleando, por eso hice hincapié y recalqué en que ellas tienen que seguir luchando para conseguir lo que les corresponde. Y poder ser profesionales y dedicarse al fútbol profesionalmente, como lo están haciendo, porque el nivel que está ofreciendo el Granadilla, por ejemplo, y que voy a decir yo que mi madre es fundadora del Tacuense femenino. O sea, y mi padre es de los primeros entrenadores del Tacuense femenino, sino el primero, creo. O sea, el que quiera sacar de contexto lo que estoy diciendo, porque lo saque, a mí me importa 3 cojones y medio. Pero lo que yo voy, y a donde yo quería llegar es,
En el fútbol sala a lo mejor lleva incluso menos tiempo o menos recorrido que el fútbol 11. Es como el fútbol sala y el fútbol profesional. El fútbol sala profesional, el fútbol... No, hay una diferencia ahí abismal, pero también es lo que genera. Es a lo que iba antes. Yo creo, en base al fútbol 11, y me imagino que extrapolándolo al fútbol sala será absolutamente igual, que a un jugador cadete, a un jugador juvenil, a un jugador regional, lo tiene muy fácil para jugar. En el aspecto de que hay 1000 equipos. 1000 equipos, material, sponsor. Ahora por la situación que estamos viviendo, pues menos. O ahora ya se pagan inscripciones, cuotas, etcétera. Pero les cuesta menos. Pero a las chicas les ha costado más. Y lo he vivido en primera persona. Y conozco, a ver si las puedo traer al podcast algunas, que iban del norte al sur. Y van, y no fallan, y no te ponen excusas. Y a lo mejor cualquier jugador, como lo tiene al lado de la casa, mister, no voy a entrenar porque me encuentro malito. Tengo tos, tengo que estudiar, justo la hora y media de entrenamiento. Y las chicas, por eso no estoy tan de acuerdo, porque claro, como estás hablando de tu experiencia de fútbol sala, no estoy tan de acuerdo en que, porque las chicas hacen grandísimos esfuerzos para simplemente ir a entrenar. Y han peleado muchísimo para tener sus competiciones. Y para poder jugar mixto, que no se podía. En mi época no había niñas, no se permitía el fútbol. No existía el fútbol femenino y no se podía jugar mixto. Ellas han peleado mucho, han sufrido mucho, y entonces son más constantes en su trabajo, en su implicación por el deporte. A lo mejor para que un equipo femenino, y te estoy hablando de, pues a lo mejor de hace 10 años, no del actual, pero a lo mejor de hace 10 años, y seguro que ahora ocurre. Para que saliera el equipo femenino se tenían que juntar las que habían jugado en tal equipo que desapareció, y a lo mejor le daban la oportunidad de ir, uno de los equipos que recuerdo en mi época, el Fasnia Brisalta, y se iban para arriba. Iban todas juntas, organizaban los coches, iban y sin cobrar nada, poniendo dinero en su bolsillo. Y después te encuentras un jugador juvenil que vive al lado del campo y eso, no puedo ir porque tengo que entrenar. Un caso que se me dio a mí hace nada, mister, a lunes, mister, hoy no podía entrenar porque tengo muchas cosas que hacer para el jueves, y no pude venir a entrenar el lunes. Son excusas, y ellas no ponen excusas. No sé si ahora ya irán poniendo más excusas, pero no, porque les ha costado mucho tener sus competiciones, que hayan 2 o 3 categorías ya profesionales regidas por la Federación Española, no por la liga, porque la liga es masculina, creo, nada más. Y les ha costado mucho, están peleando por un salario mínimo, como la hay en el fútbol en segunda división y en primera división, que hay unos salarios mínimos, que creo que en primera era 120.000 euros al año, y en segunda 75, no recuerdo ahora, o 60. No estoy seguro, creo que es 75. Pues ellas están peleando por eso al nivel de lo que ellas pueden generar, porque al final hay que ayudarlas y hay que seguir. Y repito, mi madre es fundadora del Tacuense y mi padre es el primer entrenador del Tacuense, si no recuerdo mal. O sea, los lazos que me unen a mí al fútbol femenino, a mí nadie me va a explicar lo que le ha costado al fútbol femenino en fútbol 11. Salir, crecer, mantenerse y pelear, porque de esa época tengo muchas amigas. O sea, porque encima yo tenía 14, 15 años, no recuerdo ahora. O sea, eran todas o mayores que yo o de mi quinta. Entonces, nadie me va a decir a mí lo que le ha costado al fútbol femenino llegar a lo que está y que no tiene ahora mismo techo. Pero yo creo que viene de ahí. Que ellas son, o sea, más constantes y saben respetar al entrenador porque saben que el entrenador ahí está haciendo un trabajo para que ellas mejoren. Y sin embargo, en el fútbol, además la edad de que tú estás hablando, que son las más conflictivas, las más jodidas, ellos se lo saben todas. Iba a decir ustedes, pero ya tienes una edad. Pero recuerdas perfectamente cuando en esa época y las veces que en juveniles no estuviste, pero se las saben todas y todos son excusas. Y todo es... Y te falta eso. Te falta tener esa actitud. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Tú crees que un entrenador, porque hay varios debates sobre eso, ¿tú crees que un entrenador, no digo dictatorial, pero debe ser... No me sale la palabra, pero tiene que ser... ¿Autoritario? Tiene que ser, en mi caso, pues, que me conoce sabe, yo puedo estar vacilando con mis jugadores, vacilando para ser a veces uno más que ellos, de organizar torneos de FIFA y boberías de esas, a que se me oiga a 1,5 kilómetros del grito que les meto. Y me ha funcionado hasta el día de hoy, pero sí es verdad que hay corrientes, y las di en el curso de entrenador, que dice que tiene que ser, llega un punto que hay varios tipos de entrenadores y que este entrenador, en el que me
me incluyo porque soy así, porque entiendo el fútbol así. No funciona y que vamos a tender a que sea más un poco de... No me salen las palabras porque hoy estoy espeso, pero que sea como más un consenso. Es como una rueda. Está el entrenador, cuerpo técnico, jugadores, y no hay un eslabón arriba. No hay un eslabón arriba. Sino es como, y yo creo que eso no funciona, salvo a nivel profesional, que no me he visto, y como no me he visto no puedo hablar, pero yo entiendo que si tienes una figura mundial que gana, que ese es otro problema, gana más que tú, pues al final tú tienes que llegar a un poco de consenso. Pero en el fútbol base, en formación, yo creo que la disciplina al fin y al cabo es básica, pero no sé si tú consideras que tú eres más de consenso o que te falta ser un poquito más autoritario porque necesitas ser la figura predominante, por así decirlo. Vale, yo tengo una media pregunta retórica, por llamarla de alguna manera. ¿No existe o no cabría la posibilidad de un punto medio? Claro que lo hay. Pero es que yo no soy una figura autoritaria. Yo soy el término medio, pero cuando soy autoritario, cuando tengo que ser la voz cantante y tienen que entrar por el aro de que entran todos, básicamente. Cuando hay unas normas tienen que entrar todos por el aro. Y tú lo sabes perfectamente que he tenido jugadores que los he hecho entrar por el aro siendo muy complicado. Y después también sabes que para mí todos los jugadores, o jugadores en este caso, yo no he entrenado femenino, he entrenado solo una chica en un club mixto. No todos los jugadores son iguales y no a todos los jugadores hay que tratarlos igual, porque si a uno tienes que darle caña para que funcione, a otro no puedes levantarle mucho la voz porque se viene abajo. A donde yo quería llegar era ahí. Quiero decir, tú puedes ser autoritario con 6 jugadores que necesitan que seas autoritario, puedes ser más flexible con 7 que se pueden adaptar a todo, y tienes que ser más comprensivo con algunos jugadores que desde que eleves el tono un punto, los desconectan por completo y es como si ni siquiera te escucharan. Yo eso lo he notado mucho en las chicas y repito que desde mi experiencia, pero hay que ser mucho más flexible y supongo que con los chicos también, pero hay algunos que ni siquiera tienen ni siquiera barajan esa posibilidad de que el entrenador les pueda, yo qué sé, o llegar a comprender o ayudar. Hay chicos que tienen mecanizado, chicas también, pero que tienen mecanizado que el entrenador está como por encima de ellos y no puede llegar a comprenderlos, entonces no exigen o no requieren esa forma de ser por parte del entrenador. Pero yo creo que hay que intentar adaptarse a todo y saber que con el chico que hay que ser autoritario, se sea autoritario, con el chico que hay que ser comprensible, se es comprensible. Pero las normas tienen que ser igual para todos. A donde yo voy. O sea, si las normas... Sí. Pues, pero es que hay gente que se toma... por ejemplo, no, yo puedo ser autoritario, por ejemplo, yo soy, y tú lo sabes, intransigente a la hora de falta de asistencia no justificada, se llame como se llame, sea como quien sea, juega otro compañero. Hombre, si me falla los 7 defensas que tengo, pues alguno tiene que jugar, porque no voy a poner a un delantero que lo he hecho también, y un portero para adelante, pero bueno, hablamos ya cuando empieza a competir un poquito en cadetes y demás, no puedes jugarte, o sea, si te falla toda la defensa, pues tiene que jugar alguno. Pero las normas tienen que ser las mismas, porque si no, después te cogen. Y cuando tú eres rígido, y me ha pasado, y al final los chicos lo entienden, los jugadores lo entienden. Que no lo entienden son los que están en casa. Y ya de eso hemos hablado un montón de veces en el podcast, que al final tenemos que ir en una línea todos. Y si los padres van por libre, o los familiares, o los aficionados, pues ahí es donde creas el problema. Pero si tú marcas unas pautas, entonces esas pautas está claro que tú tienes un jugador que le metes un grito porque no has... En una corrección, en una acción que tienes trabajada y que tienes que hacerla de una manera, una metodología de juego, a lo mejor presión tras pérdida, y no la haces, y hay jugadores que si tú les gritas no te va a hacer porque se desconecta. Hay jugadores que tienes que gritarle, y tú conoces a alguno, que había alguno que tenía hasta que darle un cocotazo para que entrara caliente, cagándose en mi puta madre, y ya funcionaba. Entonces, y aquí iba a sacar alguno el corte y iba a decir que yo le pegaba a mis jugadores. Bueno, pues pregúntenle a ellos, pregúntenle. Estoy hablando en sentido figurado, pero casi, pues tener que darle una sacudida, hacerlos enfadar, me refiero. Hacerlos enfadar para que entraran activados al campo, y los había. Hay que conocer muy bien a tu plantilla. Por eso cuando tú llegas nuevo a un club, y me ha pasado, cuando tú llegas nuevo a un club, tienes que saber, primero tienes que conocer a tus jugadores.
no puedes actuar, tienes que marcar unas pautas, ahí sí tienes que ser más flexible para que todos entiendan, porque siempre va a llegar un momento en que va a haber un ejemplo, va a haber alguien que se sale y tienes que tomar esas medidas. Y tienes que ser firme en las normas que tú has impuesto, aparte de las del club. Y si tú pones, por ejemplo, quien no viene a entrenar no juega, se llame como se llame, siempre va a haber un momento en que vas a tener que dejar uno lagrado en el banquillo. Y después de ese momento, todos lo van a entender. Y todos van a comprender que si aquel que era el mejor, o el segundo mejor, o el tercer, o uno de los capitanes, o uno de los líderes del vestuario, se quedó en el banquillo, y tú te refuerzas con que, oiga, esto fue lo que yo les dije al principio, ¿verdad? Pues yo cumplo. Tienes mucho ganado. Tienes muchísimo ganado. Pero no sé, es mi forma de verlo. Sí, y yo lo veo igual y al revés también. Quiero decir, si tú lo que haces es poner esas normas sobre la mesa y después todo el mundo ve como esas normas no se llevan a cabo, es lo contrario. O sea, se pierde, puedes conseguir que jugadores pierdan el interés, las ganas, puedes conseguir todo lo contrario. Una cosa lleva a la otra. O sea, si tú no cumples con lo que tú dices, estás muerto. Cuando tus jugadores o tus jugadoras dan de confiar en ti y en lo que tú haces, estás muerto. Como entrenador estás muerto. Eso está, pero es que una cosa lleva a la otra. Si tú pones unas normas, son para todos, iguales. ¿Una cosita más o quieres lanzar tu reto? No me acuerdo si me queda alguna pregunta por responder. Creo que no. Diferencia, pero bueno, lo has dicho, más o menos, de los entrenamientos de fútbol, sí los hablaste. Yo creo que hemos tocado hasta más temas incluso. Así que te toca. Aquí como no hay reválida después, pues puedes jugar sucio. No, a ver, el tema de a qué edad se puede considerar que se tiene que empezar a competir. Es decir, que a lo mejor a partir de qué edad priman más los resultados antes que la formación o a la par. Porque yo, por ejemplo, considero que casi siempre, incluso es verdad que no he llevado un equipo de competición, o sea, que el objetivo sea, el principal sea competir. Entonces siempre, incluso aunque se compita, priorizo la formación a la competición porque asumir que tenemos todo aprendido es un error, estemos en la categoría en la que estemos. A ver, siempre se aprende. O sea, y tengo un ejemplo, porque no he hablado con él y no le he dicho que diría su nombre, pero no creo que le molestara aunque lo dijera. Yo tuve un regional que llegó a mí con 38 años, que subía la guagua a pata coja por no usar la izquierda, por no pisar con la izquierda. O sea, diestro de meterse gol en propia puerta. Si se apuraba, se había que esperar con la izquierda. Y en un año y medio acabó tirando córner con la izquierda. O sea que siempre se puede aprender. El tema que tú dices, competición, va arreglado por muchas cosas y depende del punto de vista. Si tú me estás hablando de un club con una gran cadena, de un club con una buena estructura, que forma jugadores y que su objetivo es llevar a los jugadores al primer equipo, pues muchos te van a decir, aparte que siempre van a competir, muchos te van a decir que infantil segundo año se tiene que estar compitiendo, ¿vale? Y normalmente cuando estudias en el colegio de entrenadores, si no ha cambiado ahora con las nuevas normativas, te vienen diciendo eso, que un jugador infantil segundo año ya, pero claro, estamos hablando siempre para niveles, para que sean competitivos, para que sean jugadores más completos. Yo siempre he pensado que eso va en función a muchas condiciones. La mentalidad del club, la mentalidad del entrenador, las condiciones del club y sus alrededores, la cultura futbolística que tenga ese club, las aspiraciones que tenga ese club. Si tú me preguntas a mí, en condiciones normales yo te diría que cadetes empieza a competir. ¿Por qué? Y tú lo sabes porque lo hemos hablado 1000 veces. Porque es cuando ya se compite por un puesto. Ya no se puede entrar y salir. Ya tú no puedes, alguien que no sé, por ejemplo, mi norma en fútbol, en infantiles y en infantiles lo iba a cabo, pero ahí te vuelvo a repetir que es por las condiciones en el club en el que estaba. Pero en Alevín, en fútbol 8, lo que era fútbol 7 antes, tú sabes que yo medio tiempo jugaba mínimo todos los jugadores. A los 15 minutos yo hacía los cambios, entraban los otros, los que estaban en el banquillo, había algunos que jugaban más porque a lo mejor no tenía 14 jugadores, pero bueno, a los 15 minutos hacía los cambios. Y la segunda parte, otra vez, a los 15 minutos hacía los cambios. Y los niños jugaban, ustedes jugaban, porque tú eres uno de ellos,
medio partido. O sea, yo no compito. Y tú sabes perfectamente que yo no competía. De hecho, el primer año, porque tú eres de la generación que fue mi banco de pruebas como entrenador, y yo cometí errores con ustedes, porque yo me creía que me las sabía todas, entre comillas. Me la creía porque creía que por haber jugado a fútbol muchos años, por haber tenido un padre entrenador, sabía entrenar y no tenía ni idea. No es que hiciera muchas burras con ustedes, pero había cosas que yo no tenía que hacer. O directrices que tenía que haber dado de otra manera. Que cuando te formas te das cuenta. Siempre digo que el curso de entrenadores, sobre todo el primer año, te enseña qué es lo que no tienes que hacer. Qué burradas no tienes que hacer para que al final el niño mejore. Vamos a un club competitivo. Hasta aquí, pues, Sobradillo, San José, estoy diciendo por decir, Tenerife, equipos que tienen una gran cadena, en infantiles te están compitiendo perfectamente. Pero ahí tienes una ventaja, para mí, desde mi punto de vista. Tú en esas grandes cadenas tienes A, B, C, incluso hasta D, hay equipos que tienen hasta más de D. Entonces, si tú lo haces bien y trabajas como un club ordenado, el A será los mejores, el B será un poquito peor, el C irán al nivel, y en función a su nivel juegan en su categoría. Juegan en preferente, en primero, en segundo. Entonces, ¿qué haces? Que los niños que están menos entrenados, que tienen menos condiciones en ese momento, juegan en segunda, juegan con niños de su mismo nivel. Mejoran, no te ves obligado a competir. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos A, B, C y D no se hacen así. Se hacen porque yo traigo un equipo, que es un tema que hemos tratado, tratamos creo que en el primer podcast que hicimos, que hice con Toño, el sentido de pertenencia de que un club es mío y que unos jugadores son míos. Yo no tengo jugadores míos. Yo cuando he estado en un B y he tenido que mandar jugadores con el A, los mando. Y cuando estoy en un A, si tengo que tirar de jugadores, tiro. Si tengo que mandar cadete al equipo de superior categoría, se los mando. O sea, yo tengo ese pensamiento. Entonces, si tú no haces eso bien, pues te tocará que el C tiene un equipazo, el B es más flojito. Entonces, desde mi punto de vista, lo estás trabajando mal, lo estás haciendo mal. Hay clubes de pueblo donde tú no puedes llegar a un cadete y decir que vas a competir. Porque tienes 13 jugadores buenos, normalitos, buenos, y tienes 3, 4 niños que son del pueblo. ¿Y qué haces? Los dejas sin jugar. Porque no vas a estar en preferente, no vas a estar en una categoría, ahora que existe la provincial, vas a estar en una categoría primera, donde habrá equipos más fuertes y más flojos. Pues tú puedes seguir con esa... Que nunca se pierde lo que tú estás hablando, nunca se pierde la formación, de seguir formando. Pero sí es verdad que te requiere competir. El fútbol te requiere competir. Y en una categoría, cuando ya no hay cambio, yo no puedo primar. Si tú te esfuerzas, si tú vienes a entrenar y no fallas, ponerte al mismo tiempo que uno que se toma el entrenamiento a cachondeo. Ya estás compitiendo por un puesto. O uno que es más flojo que tú. Porque yo te estoy enseñando a ti que no te esfuerces. Porque vas a jugar lo mismo o aquel va a jugar. Entonces, pero sí, ahí requiere mucho de la mano izquierda del entrenador. Yo no soy entrenador de adjudicarme trofeos ni de ganar Champions. Porque incluso jugué una final de Copa y jugaron todos. Y habían chicos que con otros entrenadores no tenían ni ficha. Y jugamos la final de Copa y jugaron todos y la perdimos 1-0, 2-0 al final por lesiones. Si yo voy a por la Copa no hago cambio. Y estamos jugando una final de Copa. Y si alguien viene y me dice, pues es culpa tuya, pues posiblemente. Yo no tenía esa... Pero si habíamos venido todo el año jugando así, yo lo que no podía hacer es lo que decíamos antes. Ir en contra de lo que iba haciendo todo el año. Porque ahora hay un objetivo. Yo lo veo así. ¿Qué pasa? Que el año pasado estaba en un equipo de base que volvía a entrenar base después de años. Nunca había dejado de entrenar base, pero estaba entrenando en fútbol regional. Vuelvo a base y bueno, entre que el equipo era competitivo y que teníamos que competir, pues tuve la suerte de que encima los chicos eran casi todos del mismo nivel y quitaba uno y ponía otro y no se notaba. Tuvimos buenos resultados. Este año estoy en otro equipo de base donde la exigencia es competir. Y yo este año, después de muchos, yo creo que por primera vez en mi vida, he tenido que dejar jugadores sin jugar y hacer convocatorias de 18, que solo puedes hacer 5 cambios y yo solía llevar 16 para que jueguen todos, porque siempre si tienes pensado que uno no juegue porque se comportó mal, porque faltó entrenar, y tú llevas 18 y el partido va torcido, al final vas a poner al que no entrenó. Te vas a tener por lo menos la tentación. Entonces yo llevaba 16, pero este año a mí me están exigiendo, o sea, yo tengo que ascender. Mi objetivo es ascender, pues a lo mejor hay partidos que hago 3 cambios. Que he tenido que hacer 3 cambios y dejar a los chicos sin jugar, pero ellos lo saben. Ellos lo saben de antemano y saben dónde están. Es como exigirle a un entrenador de primera división que haga todos los cambios, los 5, la verdad sí los cree conveniente. Si no, no. Entonces, yo creo que es un tema complicado porque siempre vas a encontrar a alguien
que te diga lo contrario de lo que tú estás proponiendo, pero es que es normal. Y va en función, siempre vuelvo a repetir, a reiterarme, va en función a lo que tú tienes y dónde estás y con quién estás. Tú estás con un club que te exige competir, o te vas, o tienes que hacer pues, lo que estoy haciendo yo este año, pero es verdad que son chicos que vienen a un equipo que saben que tienen que competir. De hecho, algunos se ha ido porque no quiere competir, porque quiere vacilar y no quiere entrenar, y prefiere estar en otro equipo y ir a entrenar un día y jugar. Y se ha ido, y tiene una oportunidad de... y teniendo una oportunidad de jugar un cadete provincial, la primera división de cadetes aquí en la isla, jugándote un ascenso para que el año que viene sea provincial, tengas que viajar por toda la isla. Yo creo que ellos no valoran, venimos hablando, díselo a un equipo femenino, para que veas cómo se mata, porque no lo valoran, porque lo tienen fácil. Depende de eso, de cómo tú seas como entrenador, de que consideres que ya en cadete hay que competir y el que no, pues puerta, si no juega que se vaya, de la situación del club. Si tú estás en un pueblo no puedes pretender competir con el Tenerife, con las grandes cadenas de la isla, porque no vas a tener. Y si no, pues te tendrías que plantear. Yo planteé en su momento un proyecto que no terminó saliendo porque por muchos aspectos que no vienen al cuento. Y dentro de mi proyecto iba a tener un juvenil competitivo y un cadete competitivo y un B para que no dejar a esos chicos del pueblo sin jugar, sino que fuera, pues bueno, menos presión, seguir formando, más lúdico, pero sí dentro de un proyecto, si tú haces un proyecto ambicioso, tienes que salir a competir, sobre todo en esas dos categorías, juvenil y... Tienes que atraer gente para que vengan a competir. Y después tener un B donde seguir los chicos que a lo mejor no tienen esas condiciones, pues vayan jugando más lúdico, más reforzando, y a lo mejor dentro de 2 años son mejores que los que están en el A. Pero va en eso, en dónde estás, quién eres y con quién estás, y con quién estás. Sí. Desde mi punto de vista, yo no sé lo que opinas tú, pero yo lo veo así. Sí, a ver, yo en cierto modo también. Es verdad que todo se complica cuando no tienes esa opción de los chicos y de chicas con menos nivel, cuando no tienes esa opción de haber un B o un equipo en que tanto el equipo en sí como la categoría en la que compite se adapte más al nivel de la persona en concreto. Y también es bastante complicado encontrar el equilibrio. Es decir, tú ponías la situación del tema de competir por un puesto, pero en el caso del fútbol sala, por ejemplo, se entra y se salen, o sea, no hay límite. Eso facilita, entre comillas, el tema de que no dejes a un niño sin jugar y que juegue pues lo que se pueda, pero a la vez no tanto, porque es un deporte en el que 30 segundos te cambian el resultado de un partido. Yo personalmente como entrenador, yo he perdido un partido en los últimos 30 segundos por una sola persona. En 30 segundos una persona perder 3 balones y esos 3 balones acabar en gol. Y eran los últimos 30 segundos, o sea, los únicos 30 segundos que ese niño jugó. Entonces, creo que lo complicado está en encontrar el equilibrio y en saber cuándo meter a ese niño. ¿De qué categoría estás hablando? Cadete. Entonces, a lo mejor, si tú ese chico solo juega 30 segundos en ese partido, me imagino que no solo ese partido, habría más partidos en los que no jugaría más, no tendría opción de jugar más, o no tendrías tú la opción de meterlos para que el equipo fuera competitivo. Me imagino que te estabas jugando una categoría, ¿o no? No me acuerdo si era una categoría, creo que no, porque era solo por grupos. O jugándote a ascender, o jugándote meterte en playoffs de ascenso, o algo de eso. Realmente era competir por un puesto alto. No, es que la categoría cadete, cuando yo lo llevaba, eran 2 grupos en Tenerife y no había ni categoría superior ni categoría inferior. ¿Ibas a competir según ciertos puestos? ¿Ibas a competir a otra isla? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que según ciertos puestos entrabas en una copa y luego la posibilidad de la isla. Si no, ya ascenso, descenso y esas posibilidades, yo creo que a lo mejor en vez de meter los últimos 30 segundos tenías que haberlo metido antes. Donde hubiera tiempo, hubiera tiempo de maniobra. A lo mejor no lo metes en la tensión que el otro equipo te está apretando. Hablo desde mi desconocimiento total del fútbol sala. Pero yo que hacía muchas veces con ustedes. Tú no te das cuenta ni te acordarás y lo sigo haciendo a día de hoy. Pues tú coges y equilibras el equipo. Porque si pones a todos los que más condiciones tienen de entrada y después tienes, como era mi idea, cambiarlos a los 15 minutos, el equipo pegaba un bajón. Y te podías llevar 8 goles, 5 goles. ¿Qué otra cosa hacía? Aparte de equilibrado, a lo mejor me interesaba poner el mayor margen o sea, segundo tiempo, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, hablando siempre de fútbol 7, fútbol 8,
meter, o de incluso de infantiles, meter al equipo compensado, pero más flojo los primeros 15 minutos. Porque después metías en los últimos 15 minutos donde había más gente con nivel y normalmente te llevas los partidos. Pero eso es experiencia, eso son horas de vuelo. O sea, al final, esto de ser entrenador, lo dije la semana pasada, ser entrenador es formación constante, son horas de vuelo y ningún entrenador toma una decisión pensando, tú no metiste a ese niño en los últimos 30 segundos pensando que te la iba a liar o que iba a ser perjudicial para él, porque al final iba a ser el culpable de perder el partido. Y los compañeros se lo iban a decir. Y se lo dijeron seguro. Y si no se lo dijeron, se lo hicieron saber de alguna manera. Porque somos así. Somos así. Entonces, tú ahí aprendiste. Pero tu intención era buena. No era mala. Era que por lo menos jugara 30 segundos. ¿Qué pasa? Y esto surgió en unas jornadas, y creo que lo hablé, en unas jornadas que hizo la Federación Canaria, donde habían ponentes. Y hubo una chica, un árbitro, que no me acuerdo el nombre ahora, que ella dice que notaba muchas veces eso que yo hacía, de meter a niños para que jugaran 15 minutos o 10, o pues, cada uno con su idea, y que el niño estaba perdido, que era como una presión para el niño, y que a lo mejor era más importante, según siempre ella, de su punto de vista, que yo no comparto, meter a un niño en vez de 15 minutos, pues 5 o 7, pero hacerle hincapié, darle mucha importancia, decirle tienes que hacer esto y reforzárselo. Eso tienes que hacerlo con 15 también. Y con 20. ¿Tú qué lo metes? Metes a un niño con 15 y no le dices nada. Ponte ahí, a la derecha. Sin embargo, si tú metes a un niño, Benjamín, vamos a poner categorías más bajas todavía, Benjamín, con menos condiciones, menos entrenado, lo queramos llamar, y lo metes 5 o 7 minutos, con toda la chapa que le quieras haber dado al chiquillo, va a estar el árbitro tratando las ligas 3 minutos o 1 minuto. Balón que se va afuera. Al final el niño que va a jugar 3 minutos. Que se va a ir contento porque el entrenador, la entrenadora le dijo, tienes que darlo todo, que no pasen por aquí. Eso es una excusa para que los niños no jueguen. Desde mi punto de vista. Para que jueguen menos. Entonces, tú, que a lo mejor te digo, de esa seguro que aprendiste, no meter los últimos 30 segundos. Estoy seguro. Pero claro, yo creo que si en ese club y en esa situación que tú estás exponiendo, el club no se está jugando un ascenso, no se está jugando un descenso, estamos en cadete, yo me conozco y tú me conoces, hubiera jugado más. Seguramente hubiera jugado más. Otra cosa es la presión que tú tuvieras de fuera y supieras llevarla o no llevarla, que de eso no hemos hablado y seguro que tenías presión para tú hacer eso, porque al final, bueno, pues nos conocemos hace muchos años y seguro que de mí has sacado algunas cosas, algunos recortes de las cosas que yo hacía, aunque sea fubito, como digo yo. Entonces, seguramente tenías una presión por quedar en X puesto, porque a los padres les apetecía sacarse la foto con la clasificación o subirla al Instagram o al Facebook. Lo tengo en la oscuridad, no le veo la cara, pero seguro que está diciendo que sí con la cabeza. No era exactamente así, pero que existía presión y que esa presión al final se notó. Es decir, hubo consecuencias por no cumplir la perspectiva de las personas que metían esa presión. Eso sí es verdad. No voy a especificar ni qué, ni quién, ni nada. ¿Tú quieres que te diga una situación en la que me he vivido este año para que veas, entre comillas, manejar presión? Pero te digo, horas de vuelo. Son horas de vuelo. Tú lo sabes, quien se expulsa solo, el siguiente partido no juega conmigo. Tiene la sanción federativa y la mía. Cuando se expulsan solos, 2 amarillas por 2 entradas, 2 jugadas, una cosa injusta, no. De hecho, con el mismo jugador me pasó. Pero bueno, una cosa lleva a la otra y con esto yo creo que vamos liquidando un poquito para no hacerlo muy largo. El chico se expulsó solo, el siguiente partido estaban avisados de pretemporada, de todo. Él y otro, uno que yo conocía hacía mucho tiempo, que lo había entrenado el año anterior y sabía cómo era yo. Siguiente partido, sanción, siguiente partido al banquillo. Sin ningún tipo de problema. Uno con el padre. El otro cogió al presidente, le dijo que si continuaba el mismo entrenador se llevaba a sus 2 hijos. No solo a ese, sino al otro. Aquí estoy. Pues yo fui al presidente y le dije, césame, porque lo voy a volver a hacer. Porque y después hablé con el pibe, es más, al final es más un follón de casa, de fuera, que lo que tú hablas con los pibes. Porque cuando los pibes ves que tú lo haces con todo el mundo, lo que te decía antes, al final entran por el aro. O se van, ¿no? Pero bueno, por lo general entran. Y después ese chico lo volvieron a expulsar, al siguiente partido que fue titular, volvieron a expulsar de manera injusta. Encontré la manera de que no cumpliera la sanción. El mismo es su normal. O
sea, yo, que siendo uno de los mejores del equipo, lo sentó en el siguiente partido, se leyó el acta, vio un error en el defecto de la forma, y como he hecho más recursos y he rellenado más papeles con su normal, sabía cómo había que hacer un recurso, le dije al club, pongan esto en el recurso. Le quitaron la sanción. El mismo jugador. ¿Dónde tengo ese jugador ahora? Conmigo. Al padre, con los puñales en la espalda. Cada vez que pueda me mete un puñalón. Pero pero es que no. ¿Y qué hice? Lo hice como estrategia para ganármelo, ¿no? Lo hice por ser justo. Si yo te puedo ayudar a ti, si tú no has hecho nada malo, yo te puedo ayudar, te voy a ayudar. Ahora, si tú no cumples por las normas que yo tal, entonces, la presión hay que saber llevarla y eso no se enseña. Eso se aprende. Eso no se enseña. No hay nadie yo te puedo decir, Érico, tienes que ser así, así, así. No cedas, tú tienes que aprender a hacerlo. Tú. Porque yo te puedo dar 1000 consejos. Tú no eres como yo. Y yo no soy como tú. Tú tendrás unas virtudes que yo a lo mejor en 10 segundos caliente puedo cargarme medio equipo. O hacer que medio equipo se vaya. Que si no me conoce. Y sin embargo, tú a lo mejor tienes forma de... Por eso yo necesito siempre un segundo al lado. Que en su momento fue Luis, ahora Fran. Alguien que calme las aguas y que sirva de intermediario, porque yo tengo que ser el poli malo. Pero después soy colega. Tú estás aquí, el productor y el que edita el podcast, otro. Jugadores que he tenido, aquí están, sin ningún tipo de problema. Habrá algo que no me pueda ver, seguro, yo no soy perfecto, y eso es lo más alejado de ser perfecto. Y hay con gente que no me podrá ni ver, pero al final se crean vínculos de años, y al final deja de ser un jugador, entrenador-jugador, a ser amigo, porque al final las edades, pues vas creciendo y ya tú no tienes la mentalidad que tenías en 16 años, y el fútbol crea estas otras cosas que no se ven. Tú tendrás que ir madurando si quieres seguir entrenando, pues no te quedará otra que de alguna manera ir cubriendo tu falta a lo mejor de carácter o de imponerte, pues hacerlo de otra forma. No queda otra. Entonces, de todo esto que hemos hablado, pues que sacamos que hay muchos puntos de vista y muchas formas de ser, muchos puntos de vista a la hora de lo último que me has propuesto, de cuándo se tiene que empezar a competir. Tú tenías esa duda, ¿no? A lo mejor cometiste ese error porque al final, te digo, nunca vamos a equivocarnos, nunca vamos con la intención de equivocarnos, de que salgan mal las cosas, pero salen mal. Tomamos decisiones y nos equivocamos porque somos humanos. Se aprende de ellas y a lo mejor tú con esa presión no supiste manejarla y tuviste que verte obligado a competir. Llega un momento que tú tienes que poner... Lo que pasa es que muchas veces nos gusta más entrenar y nos cuesta alejarnos de esto. Pero hay veces que hay que decir, pues, me voy. Si tú quieres que lo haga así, me vas a decir que lo haga así, no lo voy a hacer, me vas a tener que echar o me voy yo. Y ese es el total de las decisiones que tiene que tomar uno. No sé si te respondí a tu pregunta con eso o no. Una cosita más, caballero. ¿Quieres que no? Cuando te lo vayas a pensar ya cortamos. Así que bueno, yo creo que con esto, 50 y pico minutos, yo creo que va más que bien. Como siempre digo, yo espero que resulten amenos, cordiales los podcasts, que no sea el típico podcast machacón de soltando aquí nuestro palabrerío perfecto. En este caso, pues, hasta un par de cojones habré soltado, seguro. No me acuerdo, pero seguro que algún taco he soltado, pero bueno, el que me conoce sabe que soy así. Lo dicho, espero que les haya resultado dinámico, entretenido. Darle las gracias a Érico por aceptar la encerrona sabiendo que le iba a sacudir, aunque tiene que reconocer que le sacudí poco. Ahora cuando corte es cuando empiezo. Cuando empiezo a sacudir es cuando corto. Lo dicho, gracias por venir. Cuando quieras participar, pues ya cuadraremos otra vez. Y a los que escuchen el podcast, a los que dediquen su tiempo o a perder su tiempo escuchando este podcast, que no es más que una forma de desahogarme yo y de traer a alguien para que se desahogue. Si le llega a alguien y alguien puede sacar algunas conclusiones o aclarar algunas ideas sobre diferentes temas que tocamos en el podcast, pues eso que nos llevamos. Y lo dicho, espero que les haya gustado. Que si tienen alguna sugerencia de tema o alguna opinión de lo que hemos hablado, ahí está el Facebook para comunicarse con nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.